Bienvenidos a Noticultura. Buenas tardes, queridos televidentes, bienvenidos a su programa Noticultura. El día de hoy vamos a hacer un acercamiento a los pueblos indígenas del Cauca. Vamos a tener 4 invitadas que nos van a hablar un poco sobre la resistencia civil no violenta que se da en estos pueblos. Nuestra primera invitada del día de hoy se llama Angie y ella nos va a hacer un pequeño abrebocas sobre lo que es la resistencia civil no violenta y el contexto que viven estas comunidades indígenas. Bienvenida, Angie, a nuestro programa. Mi comunidad y yo les vamos a hablar sobre el proceso de resistencia civil de los pueblos indígenas del Cauca, que hemos denominado como resistencia indígena comunitaria. La resistencia indígena del Cauca es milenaria y ancestral, es decir, en unos momentos de la historia hemos admitido el uso de la violencia como una necesidad extrema de defensa, pero desde un pasado reciente la hemos expresado como resistencia civil al emplear acciones no violentas. Nuestros pueblos indígenas del Cauca, generadores del movimiento indígena en Colombia, en los últimos 30 años se ha comprometido con una propuesta y acciones no violentas en torno de la recuperación, del fortalecimiento y la protección de nuestras culturas y ejercicio de autonomía. Nuestra resistencia indígena es histórica, compleja, fuerte y exitosa. Se constituye desde una experiencia de construcción de paz desde la base y mediante mecanismos no violentos. Tiene características propias. Se expresa en escenarios locales y zonales que se vinculan en el regional en diversas propuestas y estrategias. Nuestro departamento se ha caracterizado por la persistente huella de la historia en la generación de profundas desigualdades, de diversas formas de exclusión e injusticia social, la composición multiétnica y pluricultural de nuestra población, las expresiones de acumulación, de riqueza y de pobreza extrema. Nuestro departamento del Cauca está ubicado en la parte suroccidental de Colombia entre las regiones andinas y pacíficas y cuenta con una extensión de 29.308 kilómetros cuadrados que equivalen al 2.7 del territorio nacional. Limita por el norte con el departamento del Valle, por el este con los departamentos del Tolima, el Huila y Caquetá, por el sur con los departamentos de Nariño y Putumayo y por el oeste con el Océano Pacífico. Muchas gracias, querida invitada Angie, por contextualizarnos un poco sobre la resistencia civil no violenta que se da en sus pueblos. Ahora vamos a dar paso a nuestra invitada Alexandra, que nos va a hablar un poco sobre cuáles fueron las causas que dieron paso a las resistencias civiles no violentas de estos pueblos indígenas. Hola Alexandra, bienvenida a nuestro programa. Hola, soy Alexandra Meneses y les hablaré de las causas generadoras de la resistencia histórica de nuestros pueblos indígenas del Cauca. Estas violaciones se han impulsado desde un concepto autoritario y de superioridad étnica sobre nuestros pueblos indígenas, siendo violentados desde sus intereses económicos, políticos y en diversas dinámicas del conflicto armado, presentando una violencia estructural que se materializó en instituciones, normas y hechos que constituyeron la negación de la cultura de nuestros pueblos, nuestros derechos ancestrales, nuestras formas organizativas, que generaron discriminación social, política y económica y en altos índices de las necesidades básicas insatisfechas de nuestras comunidades indígenas. Respecto a la violencia directa, durante la invasión española, los indígenas fueron sometidos por las fuerzas a la esclavitud, marcados con hierro, cazados, y se les infringieron atroces castigos físicos que se les combatió en condiciones sostenibles de desigualdad militar y se les reprimió por toda la fuerza. Hemos soportado el impacto del conflicto armado y sus diversas dinámicas desde finales de la década de los 60 del siglo XX. Nuestras tierras fueron usadas como escenarios de enfrentamientos entre el Estado y los grupos insurgentes. Primero, que tradicionalmente se ha tenido presencia de las FARC, pero también se ha tenido presencia del ELN y el M-19. Segundo, allí surgió en los 80 el movimiento armado indigenista Quitián, que tenía relación estrecha con la comunidad, la cual asumía la expresión de su sentir. Tercero, la fuerza pública se percibe como una infractora de los derechos humanos y es vinculada con las autodefensas.
Cuarto, los actores armados han desplegado su accionar violento sobre las comunidades, como producto de alianzas con empresas privadas y en defensa de sus intereses, produciendo desplazamientos y asesinatos. Quinto, la militarización de las comunidades hace que tengamos una ruptura en la cultura, el tejido social y las formas de producción propias, escalando aún más el conflicto armado y la población civil vista como un objetivo militar. Muchas gracias, Alexandra, por tu aporte. Bueno, queridos televidentes, como ya tenemos un poco de contexto y también las causas que originaron las resistencias en los pueblos indígenas, vamos a dar paso a nuestra siguiente invitada llamada Jackie. Ella nos va a hablar un poco sobre la resistencia histórica que se ha dado en estos pueblos indígenas. Hola Jackie, muy buenas tardes, bienvenida a nuestro programa. Voy a hablar un poco sobre la resistencia histórica de los pueblos indígenas del Cauca. Los pueblos indígenas del Cauca se han caracterizado a lo largo de su existencia por su capacidad y ejercicio de resistencia frente a diversas modalidades de resistencia. La resistencia ha sido comprendida por los pueblos indígenas como ejercicio de autonomía, proceso organizativo de defensa y de lucha, y capacidad colectiva ante respuesta a la no violencia y a la no agresión. Hemos resistido contra los colonizadores, contra los mismos grupos de izquierda y derecha. Cuando los grupos armados no respetan los límites de la autoridad de nosotros los indígenas, hemos tenido que actuar. Resistencia contra recursos a la violencia. Mi comunidad indígena del Cauca ha optado por una resistencia con violencia es porque han tenido una extrema necesidad de hacerlo, no queriendo la violencia por más violencia. Las distintas expresiones de resistencia armada de nuestro pueblo han estado precedidas por un impacto creciente de violencia y violencia estructural, pudiéndose registrar una relación de causalidad entre la violencia, necesidad de defensa y resistencia armada. Este es un tipo de violencia que se ha presentado entre otros muchos. El movimiento armado Quindulame, que emergió como autodefensa a mediados de la década de los 70 del siglo XX, frente a la violencia ejercida por los pájaros, quienes se conformaban por líderes después del nombramiento del presidente Laurel Gómez con el fin de asesinar e intimidar a los residentes y campesinos de la afiliación familiar u opositores a ese gobierno. Los pájaros estaban al servicio de los terratenientes y por la insurgencia desconocían la autonomía de los pueblos indígenas. Es importante resaltar que mi comunidad indígena ha intentado tener la mayor parte de resistencia sin recursos a la violencia. Voy a resaltar las siguientes. Durante la invasión española del siglo XVI, la resistencia civil se ejerció como resistencia pacífica, expresando la opción por el suicidio, la decisión de dejar de cultivar la tierra para que el invasor no pudiera asentarse en ella, la huida para que el dominio español no pudiera acercarse a ellas, y la opción de no tener descendencia. Otra expresión de resistencia a la no violencia constituyen los diálogos humanitarios que las autoridades indígenas realizan con los autores armados en defensa de la vida, la integridad, la autonomía y la cultura y el territorio. En 1985, las comunidades indígenas, haciendo uso de mecanismos de no violencia, escribieron con la FARC el Acuerdo Olbitongo. Igualmente, Juan Tama dejó un legado para la defensa de la cultura, la autonomía y el territorio, mediante estrategias de no violencia como no vender la tierra y no cruzar la sangre para no dejar abierta la puerta al invasor. Otra expresión de la violencia, la no violencia, la constituye la María, que es una convivencia de diálogo y conversatorio hecha por el Consejo Regional del Cauca. El movimiento indígena del Cauca convoca al diálogo y a la concentración con miras a la participación activa en el proceso de negociación de paz entre el Estado y los actores armados. Muchas gracias por la participación y por haberme dejado intervenir en esto. Muchas gracias.
Muchas gracias a nuestra invitada Jackie por brindarnos tantos conocimientos en el programa del día de hoy. Y bueno, a todas las personas que están conectadas con nosotros tenemos una invitada más. Ella se llama Silvia y nos va a hablar un poco sobre la caracterización y los significados que tienen las resistencias civiles no violentas que se dan en estos pueblos indígenas. Hola Silvia, qué gusto tenerte con nosotros. Mi nombre es Silvia Tolosa. Yo hago parte de la comunidad indígena del Cauca. Con respecto a su pregunta sobre las características que identifican la resistencia civil pacífica en estas comunidades, les puedo decir que es un producto de proceso construido en forma perfectible con el transcurrir del tiempo. Algunas de estas experiencias han tenido una larga duración. Esta resistencia es generada desde las bases, en lo local, lo zonal y lo regional, emergidas en forma propia desde la iniciativa de los líderes comuneros y sus distintas necesidades. Se presentan acciones colectivas con respecto a transformar la realidad y la defensa de los valores. No se permiten que haya violencia alguna. Construyen la democracia desde las dinámicas participativas. Esta resistencia está inclinada hacia una fuerza convocante de los valores, entre ellos la vida, la cultura, la unidad y el reconocimiento de la diversidad étnica. Y a su vez, la oposición a la globalización y al Tratado de Libre Comercio. Nuestra resistencia no es de fuerza, sino de control. En esta resistencia, primero que todo, se educan a las comunidades para llevar a cabo la resistencia por medio de una planeación. Señorita, con respecto a los significados, les puedo decir que para nosotros esto es un ejercicio de autonomía y mecanismos sin violencia, concebido como un derecho propio. También es una resistencia de construcción de paz por el hecho de llevar a cabo una acción cero violenta y en defensa de valores inclinados a la paz integral. También hay fortalecimiento en la comunidad en cuanto a los niveles de autonomía, análisis y proyección frente a la toma de decisiones. Se implementan diversos complementos culturales, como la fuerte relación con la naturaleza, la acción colectiva, que es orientada a la transformación no violenta de la realidad, es una inclinación también hacia la protección de la vida, la integridad de las comunidades, nuestra autonomía, nuestra cultura, nuestro territorio, la medicina propia y la disminución del impacto del conflicto armado sobre la población civil. Muchas gracias a nuestras invitadas del día de hoy por enriquecernos con conocimientos tan valiosos. Para finalizar nuestro programa del día de hoy voy a hablar un poco sobre las fortalezas y estrategias que se dan en este proceso de resistencia civil no violenta. La primera es la unidad, que es una estrategia para que sea eficaz la resistencia y también para lograr objetivos. Esto también les ayuda en una lucha política y como un sistema de defensa frente al conflicto armado. La segunda es la identidad. Hace que todas las personas que hacen parte de la comunidad se sientan parte de su historia y también de su cultura. Esto hace que se nutra este proceso de resistencia. La tercera es la educación, que permite la formación para el ejercicio de la resistencia, para el diseño de estrategias, pero también para que todos esos objetivos se cumplan con eficacia. Otra de estas estrategias y fortalezas es la formación para el ejercicio de la resistencia. Estos pueblos son muy organizados y buscan que haya una formación previa para que los mecanismos participativos sean más eficaces y también conduzcan a esas acciones directamente encaminadas a la no violencia.
Estos pueblos también generan unos manuales que es el producto de toda la participación comunitaria. Quedan escritos todos sus principios y también los procedimientos. Esto facilita el proceso futuro de la resistencia civil no violenta. Otra de ellas es el diálogo, que con esto se consigue la consecución de objetivos sin necesidad de llegar a la violencia. También recurren a la denuncia de la violación de sus derechos humanos, pues esto hace que haya justicia y que no haya impunidad dentro de los delitos que se cometan. Las relaciones interétnicas es una fortaleza, ya que esto hace que otros sectores cercanos se unan a esas resistencias y haya una mayor eficacia. También es un factor importante a la hora de hacer presión por la magnitud de estos pueblos. Y dejé para el final dos muy importantes. Una, que es la Guardia Indígena. Es un mecanismo de defensa. Protegen a las autoridades, a toda la comunidad y también al territorio. Y claro está que lo defienden sin necesidad de usar armas. Y la última es las movilizaciones masivas, que es una muy valiosa estrategia que hace que todos los agentes de la comunidad se movilicen como expresión de denuncia y también de protesta frente a hechos violentos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestro programa de hoy y esperamos verlos en la próxima edición de Noticultura.